desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del... estabas ligando, Doc. Estabas ligando. Y ahí de veras que te presionas por empezar el programa. Pero eso sí, te llegó un mensajito de quién sabe quién. Y ya no tenemos al doctor. Bienvenidos, damas y caballeros. Este es un programa, podcast, blog de historia universal con comedia, que conducimos juntos el Dr. Stern, que es nuestro erudito de cabecera, y yo, que soy Gon Curiel, comediante de stand-up, y que además muestro mi cuerpo desnudo en OnlyFans, una cuenta de OnlyFans que se llama GonlyFans, onlyfans.com/Gon Curiel, ¿ok? Y el doctor muestra su cerebro desnudo, lo que hay adentro, es hasta las inmoral, profundidades, hasta inmoral, es prohibitivo por demás, irreverente en su Patreon, patreon.com/Ricardo Stern. Entonces la combinación de alguien muy inteligente y culto y alguien capaz de entrevistarlo, que soy yo, nos lleva a este bonito podcast que ya tenemos mucho tiempo haciéndolo y amamos que estén aquí, Despreciers. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes favoritos del Dr. Stern, que es San Pablo, ¿ok? Es el apóstol San Pablo, que sin embargo es posterior al tiempo de Cristo, poco después, vaya, o sea, sus tiempos, pero no fue contemporáneo. Gran enemigo del cristianismo. Saulo de Tarso. Saulo, gran enemigo del cristianismo, persiguió a todo el mundo hasta que un día le pasó algo impactante que lo hizo cambiar totalmente para el otro bando y ahora es gran personaje del cristianismo. Adelante, Doc, entonces... ¿Qué pasó con ese Saulo? ¿Por qué Saulo y luego Pablo? ¿Qué onda? Bueno, no sabes exactamente qué pasó ahí, pero hay un punto donde de repente la narración de la Biblia le cambia el nombre. O sea, seguro fue hablando de Saulo. Pues ha de haber sido un typo, Doc. Alguien se equivocó. Paulo y ya se queda San Pablo, ¿no? Y él así en el cielo diciendo Saulo. ¡Saulo! Sí. ¡Saulo! Y todos entrando ahí, saliendo de farmacias San Pablo, güey. No se vale. Para siempre farmacias San Pablo y no San Saulo. Sí, exacto. Ya para el resto de la historia se quedaron farmacias San Pablo. Ok, pero se puede decir que es... Pues, igual que yo Jesús, tengo una teoría. ¿Cómo se llamaba? Joshua o Yeshua, no sabemos exactamente. Que es Josué, que es lo ¿no? mismo, es Josué. Y Jesús es la transliteración al griego, tanto de Josué como de Yeshua. O sea, es el mismo nombre. Nada más ok, son pero variables. ¿qué es transliteración? Oye, así es. ¿Qué teoría dijiste que tenías? Dijiste, yo tengo una teoría de lo de San Pablo. Sí, del nombre, ¿no? O sea, en hebreo era Shaul o Saúl, ¿no? Y... pero es muy común, él era ciudadano romano por nacimiento, él nació en Tarso, que era una ciudad romana. De ahí es Ignacio López. Tarso, Tarso, claro, era, exacto. Bueno, empezamos así con un chiste ligerón por cualquier cosa. La familia, eran parientes. Los López y los Tarsos. Ok. Entonces, yo creo que tenía un nombre civil, que era Paulo, que es nombre latino, y un nombre religioso, que era Saulo, y se parecían, ¿no? Eso es muy común. Mi papá, por ejemplo, en español se llama Luis y en hebreo es Eliezer, que es Lázaro, pero medio se parece a Luis, entonces, fonéticamente, entonces, podría ser algo así, ¿no? Que su nombre hebreo religioso era Shaul y le pusieron Paulo porque sonaba más o menos. Farmacias San Luis. ¿Tú cuál es tu nombre religioso? Jacob. Es que el Dr. Stern nació judío. Y ya luego como que no, ya te desapegaste de esa creencia. Me pasó como a Pablo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, a ver, veamos, Doc. Ok. Este hombre es, pues, quizá es el segundo más importante después de Jesús en el cristianismo. Oficialmente quizá Pedro es más importante porque tiene un... Imagínate Pedro ahorita en el cielo así de, tachando al Doc de la lista de entrada. Exacto. No, o sea, ok, Pedro es súper importante porque era el principal de los apóstoles, digamos. Pero, y los apóstoles, los 12, tenían una misión de testificar lo que vieron, de dar su vida para testificarlo, de escribir, de recordar los hechos, etc. Pablo aparece, él mismo se considera ahí como un extra, como el chiripazo ahí de los apóstoles. Pero su trabajo fue importantísimo. O sea, tenemos que entender que pues el cristianismo empezó literalmente en aldeas ahí pequeñas en Judea, en torno a Jerusalén, Nazaret, Belén, etcétera.
Y era un fenómeno totalmente local, judío, de esa región. O sea, Jesús hace pues toda su chamba. Ajá. Y lo matan. Bueno, ya supuestamente resucita y todo eso, pero entonces ya no se vuelve a saber. ¿Qué no viste el episodio de que sí resucitó? Es por si alguien se lo perdió. Entonces... El que puso el título sí resucitó eres tú. Sí. Pero bueno. Entonces... Sí, pero jalamos views. No, y si resucitó, tú lo demostraste. Bueno, el caso es... o bueno, por lo menos así quedó planteado ahí, véanlo. El caso es... se muere y entonces como que obviamente pues se hace como ilegal creer en esas cosas. Ajá. Y hay unos rebeldes los primeros dicen, perseguidores de los cristianos eran los propios judíos. Ah, ok. O sea, les estaban quitando lana. O sea, eran gente no que era lana, no iba era a un creer en tema ellos. teológico. O sea, eran herejes. O sea, los veían como herejes que estaban predicando una doctrina destructiva, nociva, y les prohibían predicarla. Uh-huh. Y seguían haciéndolo. Entonces los azotaban, algunos los mataban, como San Esteban, por ejemplo, es el primer mártir. Y San Pablo estaba presente cuando matan a Esteban y aprueba, ¿no? Uh-huh. O sea, probablemente él no lanzó piedras porque lo matan a pedrada, uh-huh. Pero sí estaba ahí presente. Pero sí se las pasó. Era el que les pasaba. Era la cadenita de producción. Pues sin duda algo hizo porque él estaba muy arrepentido después. Ok. Listísimo. Luego... Entonces, figura central porque segundo de Jesús, después de Jesús, ¿por qué? Porque él es el que lleva el mensaje a toda Europa, a todo el mundo conocido. Bueno, no a todo el mundo conocido porque hacia el oriente fueron otros, ¿no? Y hacia el sur, por ejemplo, Egipto fue San Marcos, Mateo, etc. O sea, los demás apóstoles fueron más, incluso hasta la India, Etiopía, Egipto. San Pablo dijo, no, yo Europa. O sea, hay niveles. No está yendo a África, güey. Asia. Pero pues sí es una labor más importante porque en Europa era el centro del mundo, porque ahí estaba el Imperio Romano. Más difícil penetrar. Claro. Todo el imperio, y más peligroso. Uh-huh. Todo el Imperio Romano es territorio al que visitó San Pablo. Uh-huh. Y fue fundando comunidades. Fue el primero que hizo un viaje misionero, viajes misioneros varios, fundando congregaciones en las ciudades griegas, romanas, sirias, etcétera. Y ese es el paso, él es el que da el paso desde este fenómeno local hacia algo ya universal, ¿no? Y él se hacía llamar, o se consideraba el apóstol de los gentiles, ¿no? Como que a los otros apóstoles les tocaba sobre todo predicar en Israel y dar testimonio en Israel y enfrentarse con los judíos, mientras que San Pablo le tocó más con los gentiles. O sea, para el que no sepa, gentil no es que sean muy amables, es de gente, de gens, de las gentes, los pueblos, las naciones. Entonces los gentiles son los de las otras naciones, que no es Israel. Cosa que también estaba profetizada de muchas maneras en el Antiguo Testamento, que después del Mesías su mensaje se iba a esparcir por todas las naciones. Pues es a él a quien le toca ese gran desafío, ¿no? Uh-huh. Era la persona idónea para eso, o sea, alguien que además es importante que para quienes dudan de la existencia de Jesús, que son realmente una panda muy pequeña de locos, pero es rarísimo, pero los hay y está un poquito de moda, estuvo de moda en el siglo XIX, fue totalmente refutado, aplastado, nunca más se volvió a hablar de eso, y ahorita está volviéndose a poner un poco de moda. Ajá. Pues simplemente con las cartas de San Pablo se puede demostrar la existencia de Jesús. Ah, sí. Y es más, incluso con 2 o 3 de sus cartas, como Gálatas, Corintios. Es más, con un par de postdatas ya con eso lo armamos. ¿Sí? Pues es que, por ejemplo, nadie duda de la autenticidad de estas cartas. Está hasta su firma, o sea, dice yo, Pablo, así escribo, este es el sello distintivo de mis cartas, o así lo escribe. Son cartas que no podrían haber sido falsificadas, que mencionan a muchas personas reales con las que él convivía, sus discípulos, los principales de los cuales eran Timoteo, Lucas, Aquila y Priscila, un matrimonio que iba con él, Bernabé, su ¿Aquila y Priscila? Qué bien. La ricerca ha dato questi risultati. Ándale pues, Doc. Bueno, más. Aquí resultó que Aquila y Priscila es un password que desactiva la bomba.
Sí, se lo había olvidado. Oye, no, dice, ¿cómo vestir sin matrimonio matina? Ajá. No sé cómo llegó a eso. Porque más nunca dijimos OK Google. ¿No? Sí, no. Mira, Oye, ya se activó. bueno, pues es porque estamos aquí evocando a los santos. A ver, Lucas, el que fue evangelista, Ese es un médico que un día llegó a atender a Pablo. Pablo, ok. Ajá. Discípulo, no súbdito. Era un médico griego que en una ciudad Pablo se enfermó y mandaron traer al médico y era él. Entonces se le dijo, no estaba enfermo, pero nada más estaba probando una nueva estrategia para predicar. Ajá. Y entonces te agarré. No, quién sabe, pero pues empezaron a platicar, le predicó el evangelio, Lucas creyó y llegó a ser... Balazos de humor, Llegó a ser San Lucas el evangelista, Doctor que también es el principal biógrafo de San Pablo, es el que escribe Hechos de los Apóstoles. Oye, pero no habrán dicho, en el hospital no habrán dicho, oye, este güey, ¿por qué no regresa? El médico, ándale, ahorita fue a vengo. checar a San Pablo. Oye, emergencia. Fue a checar a San Pablo y se quedó a escribir 1000 madres, todo. Y dice, hay más pacientes. Oye, además tenían sirenas así, pues, en un burro, ¿no? Y los burros así se iban abriendo. Avance. El burro. Y pasa así la ambulancia. y ellos mismos se van haciendo. Y otros muriéndose en el hospital. ¿Dónde está Lucas? Apachurrando a un gato. Lucas. El doctor Lucas. Lucas Tañeda. El tío Lucas. Es que era psiquiatra, ¿no? Lucas Tañeda. Lucas Tañeda. Bueno, entonces Lucas es su principal biógrafo. Uh-huh. Por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles no hay duda de que es real. Y además, por la exactitud con la que menciona todo, la geografía es exacta, todo es exacto. Y se corta abruptamente en un momento en que San Pablo está preso, unos 8 años antes de su muerte. Entonces es obvio que si esto fuera un cuento ahí falsificado después, pues hubieran contado su muerte y todo. O sea, no se corta ahí abruptamente. Además hay un punto que empieza a hablar en primera persona del plural. Primero habla de ellos, no sé qué, y en algún momento y nosotros nos embarcamos a tal lugar y hicimos esto y lo. Entonces ya se suma Lucas, o sea, en algún momento renuncia al hospital. Ok. Lo siento, pero pues el deber me llama. Dije, pero don Lucas, ya pasaron 7 años de que se fue usted a checar a... Sí, pero quería formalizar mi renuncia, ¿no? Creí que era lo correcto. Exacto. Venir a firmar. Y entonces ya a partir de ese momento Lucas se le suma y ya nunca se separan. Igual otro que se llamaba Timoteo, que era de mamá judía y papá griego, etcétera. Bueno, ahora iba a leer la cronología, o sea, antes de de analizar más pero ya me acuerdo, estaba diciendo que es el personaje perfecto para hacer ese trabajo, porque primero, era ciudadano romano. Entonces no podían juzgarlo igual, o sea, como que los que no eran ciudadanos romanos eran de segunda, entonces, por ejemplo, los mataban a los directo. apóstoles podían crucificarlos así directamente. A él también lo acabaron ejecutando, pero tuvo que ser en Roma, juzgado por un tribunal romano. O sea, no en podía. Europa, güey, o sea... Incluso hubo un momento que estaban a punto de ejecutarlo, ya estaba él encadenado y se le ocurrió mencionar, si se la tenía guardadita, oiga, pero ¿puede usted así castigar a un ciudadano romano sin juicio? Sí, por cualquier cosa nada más pregunto. O sea, yo nada más para ver si y ustedes entonces tienen se sus super trámites. asustó el funcionario. militar, el funcionario que lo tenía preso y lo soltó inmediatamente. No, pues no diga nada, oiga, que no sé qué. Y entonces ya lo estaban soltando. Dijo, pues ahora no quiero que me suelten. Ahora apelo al César. Y esa fue su manera de llegar. Lo llevaron en viaje como prisionero hasta Roma. Y entonces ahí se dedicó a predicar en Roma. También ahí se fundó una iglesia, que es la actual iglesia de Roma. Hablaba 4 idiomas. Hablaba latín, griego, hebreo y arameo. Por lo menos, quizá hablaba otros, pero por lo menos sabemos de esos 4. Y el F, era un... Y hablaba también el F, así de... No fopufu, F, pero de en F. latín. A ver, hazlo en latín. Crufusificafa, F. Ándale. Ni en español. Afa, befe, mafarifiafa, grafatifiafa, plefenafa. Órale. El F en latín. Ándale, para que no digan. Ajá. ¿Y entonces? ¿Qué otra característica tenía? Era muy, muy inteligente y muy hábil para los debates.
Era muy preparado. No sabemos mucho ni del año en que nació, ni su infancia, ni nada, pero era fariseo. Los que vieron el episodio de Israel, uno de esos, hablamos de que había los judíos estaban divididos en 4 sectas, o partidos o grupos, uno de los cuales eran los fariseos, que son el único que sobrevive hasta hoy. Él era de este grupo de los fariseos y estaba educado por un rabino muy famoso que se llamaba Gamaliel. Y sabemos que tenía el oficio de coser carpas, así como para tiendas de campaña. Pensé que para tiendas. Sí, una carpa así de se repara bejuco. Se repara bejuco en la calle. Bejuco, se pone, se repara bejuco. Se hacen tiendas, sí. Y que por ejemplo, por cierto, la palabra tienda actual viene de ahí. O sea, las tiendas eran tiendas de campaña donde vendían como cosas. Tianguis, exacto. Sí, era una tienda. No, aquí se aprende todo el día. O sea, ya es hasta cansado. O sea, cuando se va el doc es de... o sea, lo extrañas de... No, ¿cómo voy a vivir sin él? Pero bueno, por lo menos mi cerebro va a descansar un poco. Y que a su vez viene de tender. Ya detente, pensar, doc. Detente. Está tensa la tienda. No puedo aprender más. Sí. Bueno, ese era su oficio. Además, siempre se siguió dedicando a eso. Excepto cuando estaba preso y tal. Pero siempre que podía, él trabajaba. Hacía sus lonas. Y no recibía dinero de nadie, excepto en casos de emergencia. Él no recibía ayuda y dinero de nadie. Lo cual también ayuda a decir, bueno, pues entonces no se dedicaba a esto por lucro. No obtuvo nada, nada más le iba mal. Ahorita vamos a leer. Él mismo hace un recuento de todas las desgracias que le pasaron predicando el evangelio. Ahorita las leemos para que vean que así como por lucro, no. Mientras que él era rico, no sé si rico, pero pues tenía una vida estable, era respetado en la comunidad, era rabino, tenía una vida mucho más prometedora si se quedaba en el judaísmo. Pero ahora, ¿tendría su episodio en el desprecio de la historia? No lo tendría. No, jamás. Y ahí es donde fracasaría. Y si les parece bien. Él sabía, como era profeta, él sabía que algún día iba a pasar este episodio. Por eso aguantaba todo. Sí estaba pensando. Estamos con los antecedentes para meternos a la carnita de la historia en el segundo bloque. Si te parece bien, vamos ya. El Dr. Stern, Alex Fernández, Slobodsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto@goncuriel.com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Bueno, tal vez ustedes no lo puedan creer, pero el Dr. Stearns trajo unos rancheritos y los puso aquí con la Biblia tapándolos para que ustedes no se den cuenta, pero es la manera en que el doctor funciona y carbura mejor. Muy bien. Un poco de inspiración. ¿Qué pasó con San Pablo? O sea, ¿por qué? ¿Cuál fue el momento? Pero ¿no crees que deberíamos cobrarles a los de rancheritos, verdad? O sea, ok, el momento en el que cambia su vida. Vamos a leer así su cronología como de corrido para que en el tercer bloque ya analicemos más su pensamiento, etc. Ok. Se calcula que él nace entre el año... Espérame, que los rancheritos están... Ya abusas, Doc, de que todo el mundo te ama, ¿eh? Ya abusas. Nace en la ciudad de Tarso, de Cilicia, entre el año 5 y 10. O sea, era unos 10 años más joven que Jesús, 10 a 15. Bueno, se educa como judío, etcétera, lo que ya dijimos. Un día lo comisionan, el Sanedrín, que era como el Senado de Jerusalén, lo comisiona porque habían escapado, por las persecuciones en Jerusalén, habían escapado algunos cristianos hacia Damasco. Bueno, y tal vez a otros lugares, pero creo que sobre todo a Damasco. Entonces él dice, denme permisos y cartas y yo me dirijo a Damasco con unos 4 o 5 brothers. Así les dijo, unos brothers. Vámonos, brothers. Y apresamos cristianos que nos ayuden ahí las autoridades y los traemos de regreso para que sean juzgados. Le dijeron, va.
Y le hicieron Oye, esos- qué gran película sus sería cartas. si lo adaptáramos así al barrio ¿Se imagina? chilango. Al bar. Órale. Y Mal te sale. claro que no. Va. Y ya se va. Y ya se va a Damasco. Y algo pasa que él sale de Jerusalén, judío, fariseo, perseguidor de los cristianos, y entra a Damasco como un cristiano totalmente convencido y ciego. Llegó ciego. Eso es lo único que se sabe. Él le preguntaban, ¿qué onda, bro? Pues, ¿qué te pasó? Y dice, no, estuvo cañón. Estamos acá, perdón. Estamos. Y entonces, 3 días después, llega un cristiano que tuvo una visión o un sueño o algo así. Ajá. Y le dice, y lo bautiza, y ya vuelve a ver. Y él narra que iba en el camino y vio una luz, que es la que lo dejó ciego, una luz demasiado brillante, y que vio a Jesús, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No es bueno dar coces contra el aguijón. O sea, eso es una imagen como de cuando araban la tierra, pues iban los bueyes jalando el arado, y con un aguijón, con un pico les iban ahí aguijoneando para que se movieran, pero pues luego se enojan y dan coces, patadas contra el aguijón. Esa es la imagen que le dice Jesús, ¿por qué das patadas contra? Yo te estoy haciendo así y me estás dando patadas. Entonces como que ya, deja de pelear contra mí, mejor dedícate a mi servicio. Yo te he escogido, yo te he llamado para que vayas a todas las naciones. Bueno, acá tenía el texto exacto, pero es más o menos así. Porque, y él dice, al caer a tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero luego en esos Hechos 9, en el capítulo 26, él lo narra en primera. Aquí es en tercera persona, que es Lucas hablando de cómo pasó, pero luego él lo narra en primera persona. Y ahí da más detalles, cuenta ya lo del aguijón y todo. Sí, me acuerdo que empieza diciendo, estuvo cañón. Esas son las primeras 2 palabras. Exacto, estuvo nombre. Oye, lo del burro, ya muy políticamente incorrecto, ¿no? Hoy en día dirían, no, pues como Jesús usa una analogía de un animalito que va sufriendo. El animalito, claro. Qué bueno que los tiempos han cambiado. Sí. Jesús no, pues, se quedó atrás. Chale. La verdad, en eso. Ok. Entonces Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, la Biblia sí lo llama Saulo. Sí. Nunca dice Pablo. No, después sí ya empieza. Aquí es cuando dices que como Ajá, que error de imprenta. Exacto, hay un momento que cambia. No, en el momento estaba hablando con un procónsul que se llamaba Paulo también, Sergio Paulo. Y entonces dice, Saulo, que también era Paulo, o sea, que se llamaba igual que él, y a partir de ese momento ya lo llama Paulo. Paulo, pero no Pablo. Bueno, porque está en griego. Ya el traducido a español, pues ya Pablo. Y bueno, entonces ya es su conversión y se queda en Damasco 3 años. Hace por ahí un viaje corto a Arabia y regresa, pero se está establecido en Damasco 3 años. Luego los judíos lo empiezan a hostigar en Damasco. O sea, cuando digo los judíos, pues no son todos los judíos, pero bueno, los líderes, las autoridades, exacto, lo empiezan a hostigar en Damasco. Y en algún momento dice que vigilan las salidas de la muralla para matarlo. Y entonces lo tienen que bajar en una canasta por la muralla. Y huye. Eso está de película, ¿eh? Sí, sí. No, pues hay películas de San Pablo. Así ¿Sí? lo bajan. ¿Fuera de broma? Sí, claro. ¿Y qué tal son? Creo que no he visto ni una. No sé, debería haber. Pues no han Pero de pues ser deben muy ser como famosas. las de Semana Santa y así. Marcelino Panivino. O Duro de Matar, ¿no? Porque eso de... Sí, le pasaba todo. No sabes todo lo que le pasaba y no lo mató. Más, ustedes pensando, pinche limoncillo, mi amigo... Marcelino Pan y Vino, no, güey. Misión Imposible, San Pablo. No, pues ahorita vamos a leer el recuento que él mismo hace de todas las penurias que pasó. El del recuento de San Pablo. Exacto. Y entonces de ahí hace un corto viaje a Jerusalén, de Damasco. Ajá.
Él no había regresado en esos 3 años a Jerusalén. Y luego se va a Tarso, su ciudad. Dice, no, pues también ya tengo que visitar a mi mamá. Y así, ¿no? Mi mamá me anda mandando WhatsApp todo el día, pues tengo que ir allá a visitarla. Pero finalmente se asienta en Antioquía de Siria, Ajá. que es una de las... De hecho, probablemente es la primera iglesia cristiana que se fundó fuera de Israel. Uh-huh. Y él se asienta ahí y era uno de los presbíteros, obispos, ancianos, es lo mismo, ¿no? En el Nuevo Testamento es lo mismo, obispo, presbítero, anciano. Uh-huh. O eran profetas y maestros, o sea, esas eran sus funciones. Eran 5 en Antioquía y uno de los 5 era Pablo, otro se llamaba Bernabé, que fue su primer compañero de viaje. Y es la comunidad de Antioquía la que primero los envía como misioneros para ir a fundar nuevas iglesias, a él y a Bernabé. O sea, en esa ocasión ese es su primer viaje misionero, viaja por Chipre y Galacia, que es Turquía, está en la actual Turquía. Y de ahí regresa a Antioquía y luego regresa a Jerusalén. Tenía 14 años sin ir a Jerusalén. O sea, la vez que hizo ese corto viaje después de Damasco fue en el año 36. Uh-huh. Y regresa a Jerusalén en el 49. Ah, pues ya le hacía falta una visitada, ¿no, amigo? Ya. Sí. Actualizar ya cómo ha cambiado la ciudad. O sea, nuevas fotos. Nuevas atracciones turísticas. Exacto. Estaba pensando que la película se debería llamar Duro de Evangelizar, ¿no? Sí, exacto. Pero no, porque él es el que evangeliza. Exacto, ándale. Duro de crucificar. Exacto. Y entonces, este es un concilio que se hace en Jerusalén porque había una discusión en la iglesia. Conforme empieza a crecer el número de los gentiles que se convierten, los judíos cristianos empiezan a alegar, oye, pero es que no pueden convertirse así nomás. Primero se tienen que hacer judíos, ponerse bajo la ley judía, circuncidarse, todas esas cosas, y luego ya se pueden hacer cristianos. Entonces los apóstoles decían, no, ya, o sea, se pueden hacer. Hemos visto testimonio de que pues, se convierten, que su vida cambia, que no sé qué, que el Espíritu Santo está con ellos, así sin necesidad. Entonces se arma ahí un lío dentro de la iglesia, es el primer pleito importante que hay dentro de la iglesia. Y entonces llaman a San Pablo a testificar. Él era importantísimo porque pues, él era el que más predicaba a los gentiles, el que más veía esas conversiones. Uh-huh. Se hace este concilio presidido por Santiago, que era hermano de Jesús y que era como el principal, como el presidente de los presbíteros de la iglesia de Jerusalén. Uh-huh. Oye, usted bien, hermano de Jesús. Que hay quien dice que primo, que hermano, que se es primo. Ponen los pelos de punta algunos con eso. Sí. Y después, y bueno, entonces Pedro y Pablo testifican que sí se... Que... No vamos a testificar. Sí, Pedro. Exacto. Ya. Que por cierto, los dos es el mismo día. Esta semana es el día de San Pablo, por eso está saliendo este episodio el 29 de junio. Sí, saludos a mis primos Pedro y Pablo, que precisamente son hermanos. ¿Ah, sí? Siempre los festejamos. Exacto, porque es el día de Pedro y Pablo. Uh-huh. Y Vilma. 29. Cierto, no de Vilma. No. Y bueno, después del concilio de Jerusalén en el 49, se regresa a Antioquía. Pedro lo visita en Antioquía, incluso se pelea con Pedro en ese viaje. Porque después todavía del concilio, Pedro fingía como que no comía comida no kosher, como que solo se sentaba a comer con los judíos, no que se quería sentar con los gentiles. O sea, como que marcaba una diferencia, como que él se seguía siendo el judío, ¿no? Pero por miedosón, ¿no? ¿O qué? Pues sí, es que era medio miedoso, Pedro. Sí, o sea, ¿verdad? Siempre pues negó a Cristo. Sí. Tenía tienes razón, ¿eh? Aunque no te dejen entrar, sí es cierto, ¿eh? Pablo, top. Pedro... Pablo, sí, pero después también a Pedro se le quita, ¿no? Ya se hace muy valiente y lo acaban también crucificando. Oye, ¿y ellos sí sabrían de la existencia de los Picapiedra? Porque son antes los Picapiedra, ¿no? Claro, o sea, por eso les pusieron así Pedro y Pablo. Dicen, ¿cómo les ponemos? Pues Pedro y Pablo. Nos encanta la caricatura de los Picapiedra. Ya, mira, hasta me hiciste comer un rancherito nada más. Ok. Tal vez hay gente excitada ahorita oyendo cómo masticas los rancheritos. Así. Ok. Bueno, después de Antioquía sale a un segundo viaje
esta vez por Cilicia, que era su tierra, Galacia, Troas. En Troas es donde se enfermó y llegó Lucas, si no me equivoco. Cruza por mar a Grecia. O sea, todo esto, estas regiones es en Turquía. Pero hay un estrecho ahí, el Esponto. Y por ahí cruzó hacia Grecia. Ajá. Y llega a Filipos, Tesalónica y finalmente Atenas, que era su sueño, llegar ahí a predicar a Atenas. Se tomó así selfies de los sueños se hacen realidad, tú puedes, lucha por tus sueños, no sé. Dice, siempre quise venir a predicar a Atenas, pero Atenas lo logré. Ah, no se crean, así puso. No, la de risas. Balazos. Balazos de humor bíblico. Sí, no. Con San Pablo. Atenas lo pude lograr. ¿Con San Pablo de dónde dices que era? De Tarso, ¿no? Tarso. Con San Pablo de Tarso. Sí. Ay, bueno. En Atenas da un discurso muy famoso, se burlan de él. Él, al principio... Doctor, estás hablando. ¿Cómo te comes un rancherito a la mitad de tu frase? ¿Tú crees que es ¿Estás posible loco? resistir un rancherito aquí tan cerca? Además, el doctor lleva desde que lo conozco bueno, no lo conozco de niño, pero desde que empezamos a hacer esto, hay que hacer un episodio de San Pablo, es mi gran sueño. ¿Quién sabe Y qué? todo para acabar comiendo rancheritos. No, mientras bueno, hablo. significa que lo estás disfrutando. Además, este es el verdadero doc. Eso es lo único que a ustedes les faltaba saber. Traga rancheritos mientras platica, eso es verdad. O sea, he tenido muchas conversaciones con él. Chale. Bueno, entonces funda comunidades en Grecia. Y él al principio le apostaba totalmente como a dirigirse a los filósofos, a los sabios, a la academia, a los reyes, a los aristócratas. O sea, le tiraba a los de arriba. Decía, pues es que la conversión va a venir por los de arriba. Ajá. Pero entre Atenas y Corinto es donde él cambia. Tiene ahí, es lo que algunos dicen que es la segunda conversión de San Pablo. En Atenas se burlan de él, lo expulsan. Bueno, hay algún que otro convertido, pero generalmente, o sea, predica en el Areópago, que es Su como sueño y nadie lo toma en la serio. Cámara de Diputados. Todo el mundo, cuando empieza a hablar de la resurrección de Jesús, se burlan. Y bueno, entonces no le fue muy bien en Y Atenas. Jesús atrás. Jesús se burlan. Ja, 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 qué estupidez. Y Jesús. Pues algo así. Nada más que solo él lo veía, ¿no? Y Jesús le decía así. Oye, y entonces su sueño frustrado porque fueron unos pinches ingratos. Sí, y además es un discurso muy lindo, está en Hechos 17, quien lo quiera leer, y dice así como, pues todas las naciones debemos unirnos en Dios, por eso Dios pasa por alto los errores de las religiones del pasado, pero manda hoy a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y para eso estableció a un Mesías que no sé qué, que resucitó, dio testimonio y dio señales al resucitarlo de los muertos. Y todo el mundo, ja, no, ya sáquenlo, jitomates, no sé qué, bueno. Pero sí creían, pero eran los que creían en Zeus, en Apolo y en no sé qué. Sí. No sé, ¿no? La gente así de, me encanta el stand-up comedy. Es muy irreverente, pero da mucha risa. Que Jesús resucitó. Algo así, exacto. ¿Y entonces cuál fue su cambio? Entonces se va a Corinto, y Corinto era un puerto donde había toda clase de inmoralidades, prostitución, OnlyFans. Ay, no, qué horror. Puras cosas así. Ajá. Y pero había muchísimos esclavos. Era una ciudad grande, había 650,000 habitantes, que era enorme para la época. Pero se calcula que tal vez hasta 600,000 eran esclavos, imagínate. O sea, 50,000 eran patrones de fifís 600,000. y los otros eran esclavos. Órale. Y había ahí tráfico de esclavos, había mercancías, no sé qué. Pero ¿quién transporta a los esclavos? ¿Otros esclavos? O sea, si son solo 50,000 los no esclavos, tienen que haber estado en la máxima comodidad. Ándale. Entonces, ¿quién transporta y mete en jaulas a los esclavos? Otros esclavos. Ah, no, pues sí. ¿Y por qué no sé? Porque era en la revuelta. O sea, hay cosas raras, ¿no? Pero bueno, esas son cifras hay que calcular. Y el caso es que Pablo empieza a tener contacto con los pobres por primera vez. Y con los esclavos. Y los esclavos son los que sí lo escuchan. Y los que sí se convierten. Y en donde empieza a crearse esta comunidad, una de las iglesias más importantes, que es la de Corinto, a la cual escribió 2 cartas muy largas, que son, pues, de sus principales cartas son a los romanos, y las 2 a los corintios.
Corintios. Corintios. Entonces, ahí algo se transforma en Pablo y empieza a escribir cosas. O sea, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios. ¿No quieres tú decir algo para que me coma otro rancho? No. Bueno. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios dice, fíjate, porque la palabra de la cruz, o sea, el evangelio, es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. O sea, esto es lo que le había pasado en Atenas y es cuando entiende estas cosas nuevas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? O sea, la filosofía griega, todo eso es pura necedad, ¿no? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, ¿no? O filosofía. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Se les hacía una tontería. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad o locura de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues, y fíjate aquí, esto es importante. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, o sea, sabios de este mundo, sabios de académicos, de así. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Oye, los otros así de, no me ayudes, compadre. Sí. Lo vil y menospreciado, lo peor, los necios, Ajá. la basura del mundo. Dije, güey, espérame. Y ellos así, pues, somos nosotros. Cálmense. No me ayudes, compadre. Pero también ahí no es por nada, pero ahí es donde se aprende desde el mero inicio del cristianismo que la gente más pobre, la gente más oprimida, más fregada, Son los que más fácil. Los que más fácil caen. Vaya, Pero obviamente. él al principio no creyó, o sea, él intentó como irse a los más altos. Se fue para arriba. Y entonces ahí San se Pablo. topó con pared y dijo no. Entonces aquí en la primera carta de los Corintios es donde se ve ese cambio. Y también él se va transformando en su vida, se va haciendo cada vez más humilde, ¿no? Por ejemplo, en la primera de los Corintios dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, ¿no? Ya era humilde, pero todavía pues está en el grupo de élite, ¿no? Ajá. Soy el más pequeño de los apóstoles. Así, ajá. En la carta a los Efesios, que es un poco posterior, dice, no, yo soy el más pequeño de los cristianos. Uh-huh. Y en sus últimas cartas, que están escritas a Timoteo, dice, cuando ya se va a morir, dice, yo soy el primero de los pecadores, ¿no? O sea, va aumentando su... Y él en sus últimas palabras, soy una porquería asquerosa. Así, tranquilo, San Pablo, no vale la pena, estoy robando oxígeno. Soy indigno de este mundo. Chale. Sí, pero bueno, se puede ver cómo cada vez se va haciendo más humilde, cómo cada vez se acerca más a Y en los las cartas pobres. anteriores, las que no leíste, soy chingón. Así empezaba diciendo, soy chingón. San Pablo is the shit, dice Don Eric. Y entonces, pero bueno, qué buena onda, ¿no? Que se fue haciendo cada vez más humilde. O sea, al revés que tú, ¿no? Fíjate. Yo mientras más me siguen el desprecio, pues... Tanto que admiras a San Pablo, no te veo seguir su ejemplo, Doc. ¡Chale! No, este ya va por las calles pavoneándose así. Aquí voy. Soy el magnífico, doctor. Sí, es el de voy derecho y no me quito, como Mr. Magoo, que se quitan los coches. Sí, si encuentra a alguien, le hace así. Y luego, Bueno, pasa 18 meses en Corinto. uh-huh. Y trabajando, haciendo sus tiendas, no les aceptaban nada de dinero a los corintios. Eso se los recalca mucho en las cartas. Hay algo divertido en esto. El cuate va por el mundo haciendo sus tiendas. El güey en cada lugar
tenía que conseguir materiales y todo y a venderlas ahí localmente. Pues es una chamba de tiempo completo, güey. Pues sí, pero además pues tenía tiempo de todo esto. Pasen, vean las tiendas y entérense de que Jesús es el mejor. O sea, mira, por ejemplo, aquí, y mira, le abrí justo en la página que quería, para que veas. Oh. Bueno, una página antes, perdón. Ya no contó. ¿Ves? Por pasarte de arrogante. Fíjate cómo en algún momento va a una playa cerca de Éfeso pero ya no le da tiempo de pasar a Éfeso a despedirse. Ajá. Y ya se tenía que seguir su viaje hacia Roma. Y entonces manda a llamar a los obispos de la iglesia de Éfeso para despedirse de ellos. Y ahí en la playa, y todos llorando porque le dicen no me van a volver a ver. Y una vez que llegue a Roma, ahí ya se acabó la historia esta. Entonces todos lloran y no sé qué. Y hay una parte donde dice, les da el ejemplo de ustedes también trabajen. No te preocupes, Doc. Aquí estamos... vamos a darle su tiempo. Mira, este es el episodio que el doctor quería hacer. ¿Ok? Y estoy con él, Yo no digo nada. Es más, yo me voy a comer un rancherito. Chale. Tú puedes comerte un rancherito. Con lo que te estás tardando, puedes comerte un rancherito. Exacto. No, gracias. Ok, dice. No te vayas a sentir bueno, les encomienda, les dice, van a venir lobos que van a atacar al rebaño. Con los que les dice, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todos mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos, y comenzaron a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo, lo besaban. Es que no había pandemia todavía. Sí, no. Y además todos llorando y besándose. Sí. Afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Palabra del Señor. Amén. Te alabamos, Señor. Bueno, ahora en el tercer bloque vamos a hablar del crimen que cometió San Pablo. No sé de qué vamos a hablar. Regresamos. El crimen del padre San Pablo. El Dr. Stern iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Bueno, estamos de vuelta en... caray. ¿Quién podrá ser? ¿Bueno? Gonzalo, ¿por qué me persigues? Pues porque no me has pagado, güey. Yo hasta que no me pague ese güey lo voy a seguir persiguiendo. Muy bien. Continuamos con la historia apasionante de San Pablo, Doc. ¿Qué? Mira, mi mamá acaba de llegar y nos trajo bolsita de M&M's. Y vean de qué lado ya está. O sea, mi mamá nos la dio a todos. Aquí no, me la dio a mí. Sí, va. Me la dio a mí. Mamá, ¿por qué hiciste eso? Porque quiere que llene mi Bueno, vamos con San Pablo. Mientras pues ya el doctor ya se los apropió. Bueno, jamás sabrán todo lo que dijo mi mamá, pero dijo un montón de cosas. A ver. Ok. Perdón, sigamos con la... Sí, ¿no? Sería bueno, ¿no? Seguir con el tema. También, pues sí, ¿no? Tal vez, ¿no? Sí, ¿no? Ok. Sí, ¿verdad? Regresa a Antioquía. Ya, su base ya era Antioquía, ¿no? Por años. Después de 18 meses. Nos habíamos quedado 18 meses en Corinto. Regresa, pasa por Éfeso. No sé qué. Y cruza Israel. Cruza Jerusalén. Y llega otra vez a Antioquía. Le predica al procónsul de Acaya. Acaya era toda la región de Corinto, justamente. El procónsul era el como, igual que Poncio Pilato era en Jerusalén, pero este era el de Acaya. O sea, él era como el gobernador, el virrey romano, romano en esta región.
Ahí le predica. Bueno, desde Antioquía sale a un tercer viaje después, entre el año 53 y 55. Pasa por Galacia, o sea, regresa a las mismas iglesias que ya había fundado, Galacia, Éfeso. Ahí se queda 3 años en Éfeso y una buena parte en prisión. Por las mismas cosas. Siempre por lo mismo. Siempre lo persiguen pues, por predicar. O tal vez porque no entregó unas lonas a tiempo. O sea, también especificaron que fue por eso. Tal vez no entregó unas lonas a tiempo, Doc. Exacto, puede ser, ¿eh? Le fueron ahí a la Profeco de la... Como que pasó el reporte de fui encarcelado, pero no especificó por qué. Pero pues que... también pues, estaba ahí curando gente y haciendo milagros. Pues a qué hora querían que me ponga a hacerlas así. Obviamente voy a quedarle mal a los clientes de las lonas. Pues sí. Luego por mar a un lugar que se llama Neápolis, otra vez a Filipos, Tesalónica, regresa a Corinto, vuelta a Neápolis, Troas y luego se regresa por Mileto, Rodas, Patara, finalmente Tiro, o sea, toda esta es la zona de Asia Menor, Tiro es Líbano, y de ahí y regresa a Jerusalén. En Jerusalén cae preso, esta vez lo agarran, y esa es la vez que lo iban como ya a ejecutar. ¿Qué fue cuando dijo, pero soy ciudadano romano, ¿eh? Y traigan entonces, a sus superiores. Y el traen al César. ¿Qué pasó? ¿No? Exacto. Es cuando fue a audiencia con el César, ¿no? Ajá, entonces pide ir con el César, en el año 55. En el 56 se lo llevan a Roma como prisionero y está 2 años bajo arresto domiciliario en Roma. Ajá. Y ahí termina el libro de Hechos. Eso es lo que decía hace rato. Esa es la prueba de que, pues, o sea, termina en el modo, en el momento menos, o sea, un momento super X, así de, bueno, pues 2 años estuvo ahí preso y quién sabe cuántos más, pero ahí es donde termina. En esos 2 años es cuando se escribe este libro. Lucas, que lo acompañaba, que probablemente vivía en la misma casa. Ajá. Y ahí, oye, Saulo, ¿y qué más te dijo? ¿No? Y así... Chismógrafo. Exacto. Y oye, pero y no sé qué. Que Lucas era muy investigativo y también hace un viaje a Jerusalén para escribir su evangelio y entrevistar directamente a todas las personas involucradas, incluyendo a María. Y ya, ahí termina el libro de los Hechos. No sabemos, así oficialmente ya no se sabe nada más de él. Esto termina más o menos en el año 58, cuando está ahí en arresto domiciliario. No es el 57 y 58. Invéntate algo, Doc. Ya estábamos bien picados. No, bueno, sí se sabe, pero ya no es tan confiable la fuente. Ya no es de un testigo directo. Se sabe que ahí después en Roma lo sueltan. Se va a España, Francia. O sea, sigue por ahí predicando. Ajá. Regresa a Roma. Lo vuelven a arrestar y esta vez sí lo ejecutan en el año 67. Ok. El mismo año que a Pedro. O sea, Pedro lo alcanza, huye también de Jerusalén por las persecuciones, lo alcanza en Roma, se establece ahí. Y a los dos los... ¿Eran como de la edad? Más joven. Yo creo que Pedro era un poco más grande. Sí. O sea, San Pablo al momento de la ejecución tendría unos 60 años y San Pedro ya cerca de los 70. Y quería leer este pasaje, es uno de mis favoritos, cuando él... Bueno, igual para la época ya se iban a morir pronto, ¿no? O sea, tampoco... No sé, no hay gente tan grande en esos tiempos, ¿no? Sí, bueno, en una edad como promedio. ¿Qué desastre estás haciendo? ¿Estás bien? ¿Qué te tomaste? Como te pusiste la vacuna y te dio efectos secundarios, quién sabe qué tantas cosas estás tu cóctel ese que... Dile a la gente qué te tomaste para el dolor. Una ibuprofeno, una paracetamol, no, tampoco tanto, un baclofeno, propranolol para la taquicardia, hidroxicina para dormir un poco. Pero fuera de eso... No. Sí, dice, pero fuera de eso, nada más unos vasitos de agua y me quitó todo. Este pasaje, que sí quiero leerlo completo, dura como 1 minuto. Me gusta mucho. Había ocurrido en su segunda carta a los Corintios. Resulta que habían llegado muchos maestros falsos ahí a Corinto, falsos apóstoles que también se hacían pasar por muy acá. Y entonces, al escribirle San Pablo, o sea, como que
les dice, o sea, ¿ustedes creen que ellos son la gran cosa? Pues déjenme hablar como insensato. Yo también, ¿no? Y entonces empieza a presumir mucho de sus credenciales. Y cada rato dice, bueno, ya sé que hablo como loco, yo sé que así no hay que hablar, pero déjenme decirles que como que es necesario que sepan ustedes que yo tengo mejores credenciales que ellos. Y que aunque esté mal andar presumiendo, pero ahí les va. Así es la verdad. Entonces dice, déjame ver a partir de dónde. Tómate tu tiempo, Doc. No hay ningún problema. Está saliendo increíble tu episodio de Ensueño, ¿eh? ¿Sí? ¿Te está gustando? Yo creo que San Pablo está así que... Me encanta. Aprobado. Además, Me encanta. y lo más increíble es que va a durar tal vez hasta menos de lo normal. Bueno, siempre decimos eso y se... No, entonces tómate más tiempo. Ok, sí, voy a leer todo este capítulo. Son 33 versículos, vale la pena. Dice, ojalá que me soportarais un poco de insensatez. Además, esto nos va a revelar mucho su personalidad, su carácter. Y en verdad me soportáis, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis, ¿no? O sea, cualquiera viene y les enseña ahí lo que les da la gana y ustedes aceptan. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios os lo hemos demostrado en todas las cosas. O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fuerais exaltados, porque os prediqué el evangelio de Dios gratuitamente, lo que decimos que nunca les cobró nada. A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas, para serviros a vosotros. Y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, supieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. Como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Pero él siempre también habla mucho del amor y eso. Después el otro pasaje que vamos a leer es el más famoso de los que lo escribió, 1 Corintios 13. Pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no, tú así... ¿Qué? Te está dando así... No, todavía. No del... Sí, ya sé. Dale. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, nadie me tenga por insensato, pero si vosotros lo hacéis, recibidme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo, o sea, gloriarse, pues jactarse. Lo que digo no lo digo como lo diría el Señor, sino como un insensato, en esa confianza de gloriarme, ¿no? Estarles presumiendo. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque vosotros, siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos. Pues toleráis si algunos esclaviza, si algunos devora, si algunos se aprovecha de vosotros, si algunos se exalta a sí mismos, si algunos golpean el rostro. Está describiendo a cualquier secta, ¿no? Como las que vemos actualmente. Estos son los falsos profetas y apóstoles, maestros que fundan sectas, que los devoran, que les sacan su dinero, su diezmo, su no sé qué, que se abusan de ellos. Y aquí San Pablo está impresionado. O sea, yo que ni les cobré nada, que fui humildemente, que tengo las mejores credenciales, a mí ya no me hacen caso. Y llega cualquiera de estos y que nada más les sacan dinero, les piden, se aprovechan de ustedes y ahí van a seguirlos. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien sea más osado, hablo con insensatez, ya saben, estoy medio loco.
Yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Y entre paréntesis dice, hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo también, yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. Y aquí empieza el recuento que yo quería. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. O sea, naufragó y se quedaron ahí en una isla varados y tal. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas. Peligro. Así. Peligro. Pero desde que lo vi en japonés, ya la versión en español. Don Ramón Sensei. Don Ramón Sensei. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. O sea, este recuento que está haciendo lo dice en serio. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme. Pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Y incluso después dice que fue llevado al cielo, que él vio el cielo. Dice, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, fíjense, como que humildemente no dice yo, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Y bueno, habla de todas las revelaciones que ha recibido, de cómo también tenía problemas de salud, siempre tuvo problemas, dicen que en los ojos, que no veía bien, que quedó dañado después de esa vez, pero nunca dice claramente. Y luego dice, me he vuelto insensato, vosotros me obligasteis a ellos, a todo esto que les acaba de presumir, pues yo debiera haber sido encomiado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Siempre por la gracia de Dios, siempre está recalcando que todo es por la gracia de Dios. Uh-huh. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Y bueno, pues ¿en qué fuisteis tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga para vosotros? Perdonadme este agravio. Bueno, en fin, aquí me encanta esta parte porque es como muy humana, ¿no? Como que empieza a hablar como insensato, como él mismo dice, pero... Ay, mira, ya ahí tenía 2. Lo mereces porque fue una bonita lectura. Gracias. Oye, eso hay que hacer la película y tú la protagonizas. No me parezco a él. Sí. Era así calvito. ¿A poco? Uh-huh. Frentoncito, siempre los iconos de San Pablo lo ponen muy frentón. ¿Qué más te puedo decir? Pues yo creo que... quería leer también este otro pasaje que es muy famoso, el del amor. Uh-huh. Él siempre, termina decapitado en Roma. A él no lo crucifican porque a los ciudadanos romanos no los crucificaban. Tenían ese
beneficio de que podían morir de otra ¿Con manera. qué lo decapitaban? ¿Con un hacha o qué? Ajá. Y entonces a él lo decapitaron el mismo año que Pedro, como decíamos, en Roma. Sus restos están ahí en Roma. No sé si es Basílica de San Pablo Extramuros. Y también la tumba de San Pedro está exactamente abajo del baldaquino de la Basílica de San Pedro. Sus cartas, tenemos 13 cartas de él. Hay una que es dudosa, que es la carta a los hebreos. Yo sí pienso que es de él, sí tienen como las características. Lo único que no tiene es firma. Y él mismo dijo, la firma va en todas mis cartas. Entonces, por eso... Pero sí está en la Biblia. Sí está en la Biblia. O sea, todas estas 13 están en... Seguramente había más, pero estas 13 son las que se conservan hasta hoy. Y están en el Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Siguen las cartas de San Pablo. Sí, porque debe haber así, carta de San Pablo a su cliente de Corinto. Y entonces... Esa pues ya dijeron, no, ahí decía el precio acordado, quedo de usted, ¿no? El tiempo de entrega. Sí. Estas cartas no las escribía él con su mano, directamente las dictaba, ¿no? Pero hay partes donde sí irrumpe y dice, yo, San Pablo, esta es mi letra, así escribo, aquí está mi firma. O sea, él sí sabía escribir. Era un rockstar. Sí. No, pues es que sí lo seguían miles de personas. O sea, estamos hablando de que en total todas estas iglesias que él fundó eran grandes. Cada iglesia a lo mejor tenía 3-4 mil personas. O sea, sí eran miles. Pero aún así él siempre vivió pobre, siempre siguió trabajando, nunca se aprovechó, como dice ahí. Entonces, pues, también es una pieza clave, un testimonio importantísimo en favor de Jesús, porque, como hemos dicho en otros episodios, él no murió por una ideología, sino por afirmar que vio cosas sobrenaturales, o sea, que vio a Jesús resucitado y dio su vida por ello. O sea, aquí ya vimos los azotes, las piedras lo bajaron por un cesto, o sea, todo lo echaron a los leones en Éfeso, le pasó de todo. Pues nunca se rajó, nunca. No, ya, la verdad, pues, o sea, no hay un móvil para que él haya hecho esto. O sea, te digo, tenía una vida cómoda en el judaísmo, le hubiera ido bien, y no hay razón para que él haya cambiado así, ¿no? Qué tipazo, ¿eh? Sí, no, y además súper inteligente, muy lúcido. Yo sí recomiendo leer sus cartas, se las voy a decir de memoria cuáles son. Son Romanos, Primera y Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses. Ahí tienes tus semanas. Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Que Hebreos es la ponen hasta el final porque es dudosa. A ver, ¿y de qué color son los Power Rangers? Azul, rojo, verde y... No va. Amarillo y rosa y café, ¿no? ¿Hay uno que es café? Ah, negro, sí. Y así de googleando qué son los Power Rangers. ¿De qué color son las M&M's? Dime todos los colores de las M&M's. Café, verde, Ajá. rojo, amarillo, azul. Te falta uno. Ah, caray. Café, verde, rojo, amarillo, azul. No, ni idea. Y naranja. Ay, el clásico naranja. Para que vean que el doctor de veras sí es un estudioso. Hasta de los M&M's. No, más bien exacto. O sea, no es que ve las cosas y se las aprende. Sí es un genio, pero es un genio selectivo de cosas muy chidas, cultas y que nos abren los ojos siempre. Por ejemplo, hay que hacer una película de San Pablo, Doc. O sea, en serio, es una buena película. Hay que checar si Debe existen. haber, claro que sí, debe haber, pero no sé. Pero no me suena, ¿no? Como de Saint Paul, así protagonizada por Leonardo DiCaprio. Ándale. ¿Eh? Dwayne Johnson. La roca del pinche San Pablo. Dale, todo lo que sabe y no podía. ¿Qué otra? Ya dije las 13 cartas. ¿Y de ti? ¿Qué pueden leer tuyo que hables de esto? Pues de esto, no, pues la serpiente antigua, ese ahí se va vendiendo bien.
Pero pues métanse a Amazon, tengo 21 libros, ojalá compren los de poesía, que yo son los que considero mejores. Son los que ya se están empolvando más en la bodega, la Exacto. verdad. No, La son los verdad. que yo considero mejores y los que menos se venden, Sí, obviamente. no. Son cursis, pero buenos, ¿eh? Escribe un poquito mejor que el tal Emanuel Zavala. Sí. Que, bueno, sí. Una rayita arriba, pero... Sí. Y él enfatiza mucho la gracia de Dios. O sea, todo es por gracia. O sea, como repite aquí, no es que yo sea la gran cosa. Yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, o gracia. Él me vio, él me escogió. Yo ni lo buscaba, yo no hacía nada. De repente me apareció. Y me cayó de sorpresa. Eso cambió mi vida. Era muy compasivo. Y por eso ahora, para cerrar, quisiera leer yo creo que es su pasaje más famoso. Primero a los Corintios 13. Es como toda la excelencia del amor, exaltando el amor. Dale. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, o sea, como que si lo haces por jactarte o por quedar bien. No sé. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. Es como un sueño y al fin te encontré. ¿Esa de quién es? Sigue así. Lo importante es que lo hayan pescado allá afuera. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Muchísimas gracias, Dr. Stern. Verdaderamente, quien haya llegado hasta aquí, de veras, yo creo que te ama mucho. Y... No, por supuesto que todos aquí seguimos porque es apasionante todo lo que nos cuentas. Siempre dándonos una visión de la historia que nos hace darnos cuenta que la gente siempre ha sido gente. No son figuras, claro. Son gente. Claro. Y a pesar de que aquí estamos tocando temas de milagros y así, pero ¿cuáles son? San Pablo tiene que tener milagros. ¿Mencionaste eso? Él dijo, yo cuando estaba con ustedes hacía milagros, todos ustedes lo vieron, pero son testigos. ¿Cuáles eran? Pues incluso resucitó a un muerto, una vez un tal Eutico que se cayó de la ventana porque se quedó dormido. Él fue y lo... Nada más lo resucitó para regañarlo, ¿no? Sí, esa A ver, pendejo. Te duermas en la primero ventana. Dijo, denle algo de comer. Siempre que resucitaban a un muerto, lo primero que decían es denle algo de comer. ¿Ah, sí? Sí, Jesús también. ¿A poco? Sí. A Lázaro y todo. Por favor, está hambriento. Buen detalle, ¿verdad? Está hambriento. Lleva 3 días sin comer. Denle algo. Ajá. Y ya yo creo que sí le puso una regañiza. A ver cómo cuando te vuelves a dormir en mis sermones. ¿Qué te pareció la tortita que te hicimos buena? Fíjate. Sí, gracias, San Pablo. Muy bien. Déjala ahí tantito. Exacto. Y él así no te duermas en la ventana. Exacto. Sí, me imagino que cuando se enojaba sí les daba unos manazos. Y no te duermas cuando yo estoy hablando. Que no es importante. Sí, porque dice que además se colgó así hablando. Ahora sí que el tal Eutico se recargó en la ventana y ¡boom! Se cayó. Ah, sí. Del segundo piso. Y tercero. Y quedó ahí muerto. Y entonces bajó y dijo, Pablo. ay, no, uno menos.
No. Yo tenía el lugar lleno. Exacto. Exacto. Dice, aquí se tiene que cancelar ahorita la plática, tenemos que llamarle al MP, una lata. Sí, ¿Sabes sí, qué? Voy a quemar un cartucho, un milagro menos. Órale. Y ya fue hecho, y ya revivió y comió y todo. Denle algo de Ese comer. yo creo que es el mayor milagro que hizo. Oye, denle algo de comer y regrésenlo a mi plática. No, En otra ocasión lo mordió una serpiente muy venenosa. con la torta, pero no quiere regresar. No. Se vuelve a aventar. Leutico. Éutico. Ah, otra vez. Leutico te sale así. El tal Leutico. El tal Leutico. Lo revives. Y Leutico. No, otra vez. Sí, ya. Entonces ya cuando no ve a San Pablo se vuelve a aventar. Sí. Y digo, esa también una vez le mordió una serpiente venenosa y no le pasó nada. Todo el mundo pensaba que hasta ahí llegaba. En Malta. Que naufragaron. Y él como si nada así, ¿qué pasó? Sacan el tequila. ¿Ah, sí? Uh-huh. Y no me acuerdo qué otro, pero pues dice que mucha gente sí se curaba por sus milagros. Ok. Bueno, Y ya. esto sí, muy milagroso. Bueno, pues esa fue la historia de San Pablo. Muchas felicidades a todos los Pablos y los Pedros. Y pues qué buen Pedro que siguen aquí viéndonos. Este es un programa que amamos hacer porque amamos la cultura. Y entonces esperemos que lo disfruten y por favor necesitamos que lo recomienden. Se publica en mi canal de YouTube, que es Gon Curiel, todos los domingos a las 5 de la tarde y en todas las plataformas de podcast mismo horario. Y hora centro, ¿no? 5 de la tarde, hora centro. El domingo en la tarde. Y ya les dijimos, el Dr. Stern es autor publicado y es bárbaro. Entonces chequen sus libros, sobre todo La Serpiente Antigua es bestseller. Entonces eso lo encuentran en Amazon.com, busquen a Ricardo Stern. Y también tiene su cuenta de Patreon, donde pueden ustedes platicar directo con... O sea, si ya te pasa de, ¿qué onda, Doc? Oye, y te preguntan así de... ¿por qué los griegos tal cosa? Sí. O sea, igual que a mí, así como a mí me dicen, oye, ¿para cuándo enseñas de ladito? O sea, como, De ladito. a ti te dicen, ¿qué onda con los griegos? Sí. No, está súper bien el Patreon. Sí los invito a que se metan. ¿Y cómo se pone la tirada de onda ahí en el Patreon? Ya cuéntanos, danos la... No, leve. De tu lado, porque del lado de los de allá, me imagino que... Doc. Sí, de por sí en el grupo de Facebook, que también les agradecemos que estén ahí. Facebook.com, Facebook, el grupo se llama El Desprecio de la Historia Podcast. Facebook.com. Es que pensé que tenía la dirección, pero... El Desprecio está en... Hay una página que se llama HTTPS. www.facebook.com. Ahí pueden... Pero te faltó 2 puntos diagonal. Ah, sí, 2 puntos Para no diagonal. estar todo pegado, no va a funcionar. Exacto. Y entonces, bueno, ahí estamos en El Desprecio de la Historia Podcast. Siempre agradecemos mucho su participación y nos encanta, nos hace sentir muy honrados que nos hagan tantos memes. ¿Te imaginas que los de Facebook ya ni se acuerdan del dominio y alguien lo compra? Así se da cuenta que se les venció y llega y compra Facebook. Facebook.com. Y ya, y las redes sociales por todos lados. ¿Qué les iba a decir? Compartan, por favor, compártanlo. O sea, recomiéndenlo, porque sí, de repente como que sentimos que no estamos, o sea, que ustedes nos dan mucho amor y se los agradecemos, pero que no nos estamos convirtiendo en una familia más grande, lo cual nos dé más posibilidades de que alguien pague algo al Doc, porque eventualmente el dinero va a acabar allá. Cursos, etcétera. Entonces busquen las redes sociales del Doc. Yo igual, mi curso de stand-up, ya lo saben. Y pues bueno, debo decir que jamás me tomé en serio nada de la Biblia hasta que te conocí. Y de verdad, qué enriquecedor. O sea, sí. Saber que es una cosa seria, que sí se tiene que tomar en serio, que tiene cierto sustento histórico, eso es una de las cosas que más grandes que me has regalado, Doc. Qué bueno. Me alegra mucho eso. Bueno, ahora sí ponte a tragar, M&M, si quieres. Sí. No, ya, pues vamos a ir a comer. No, ahora sí, ya no. Nos vemos la próxima. Gracias por Bye. seguirnos. Bye. El Desprecio de la Historia.